Buenos días, mi nombre es Marco Huertas. Vamos a empezar un extenso recorrido acerca sobre la neurología y una parte de las neurociencias que es la neuroanatomía. No son cosas difíciles por si acaso. Bien, la anatomía macroscópica del sistema nervioso es bastante fácil a comparación con cualquier otro órgano, solamente que hay que saber entender nuestro cerebro. Entonces, más o menos el cerebro humano, según lo describió Broca en el año 1861, la inteligencia depende del tamaño del cerebro. Entonces nosotros nos vemos un poco confundidos ante esa afirmación, puesto que en un varón el cerebro humano pesa 1400 gramos y en una mujer el cerebro pesa 1275. Y si acá la mayoría son mujeres, con seguridad me van a linchar, me van a golpear, me van a sacar de este sitio, porque los hombres no son más inteligentes que las mujeres, ¿o sí? O las mujeres son más inteligentes que los hombres, tampoco sucede eso, ¿no? Depende la forma como utilicemos el cerebro. Y un principio lógico en nuestro cerebro y forma parte del desarrollo cerebral es la capacidad de anticipación, no la inteligencia. La capacidad de anticipación que tenga el cerebro relacionado con el lóbulo frontal. Mientras más desarrollado sea el lóbulo frontal, mayor desarrollo personal, mayor poder de anticipación. Si ustedes ya se han anticipado que los próximos 3 años van a hacer su residencia médica y que culminados esos 3 años no saben dónde trabajar, sus lóbulos frontales no están desarrollados. Pero si ustedes me dicen que luego de los 3 años de residencia médica van a trabajar en tal hospital, en cual clínica, o van a hacer un fellow en el extranjero y ya lo tienen programada su vida de acá a 10 años, ya con seguridad tienen un cerebro, sobre todo el lóbulo frontal, muy desarrollado. Entonces, Paul Broca se equivocó mucho porque mencionaba que dependiendo del tamaño del cerebro es la inteligencia humana. Paul Broca fue una persona anatomopatólogo, no fue neurólogo, ni psiquiatra, ni nada de eso. Y cuando murió, en su autopsia, revelaron que su cerebro no pesaba más de 1200 gramos. Entonces, ¿de qué depende la inteligencia de una persona? ¿De qué depende la capacidad de anticipación de una persona? Depende de un principio que es las conexiones dendríticas que puede establecer. Y ese es un principio ya demostrado con el cerebro de Einstein, por ejemplo, cuando le hicieron sus estudios anatomopatológicos. Entonces, esta capacidad dendrítica es como dar la mano a una persona. Nosotros tenemos la capacidad de dar la mano hasta máximo 2 personas porque tenemos 2 extremidades superiores. Pero cada neurona en el ser humano tiene la capacidad de estar interconectada con 150.000 neuronas, sobre todo las neuronas que provienen del cerebelo. 150.000 neuronas, esa es nuestra capacidad máxima. Y eso es lo que nos diferencia grandemente con los chimpancés. Los chimpancés tienen una capacidad de interconexión interneuronal de hasta 9.000 neuronas, es decir, una sola neurona se puede interconectar con 9.000. Y en el hombre, por supuesto, es mucho mayor, a pesar de que compartan los genes en un 99.9%, como se nos viene diciendo, ¿no? Y se nos viene comparando mucho con los monos. Nosotros no somos monos, de ninguna manera. Entonces, este cerebro, ustedes ya recordarán y saben, tienen un gran lóbulo frontal que representa el 30% de todo el cerebro. Tiene un lóbulo parietal, occipital, temporal y uno acá escondido, que es el lóbulo de la ínsula, históricamente ignorado, pero de gran relevancia en el control de nuestro medio interno. De todos los órganos que ustedes ven, de todo el metabolismo interior, tiene el control el lóbulo de la ínsula. Entonces, en forma operativa y desde un punto de vista psiconeurológico, si se quiere decir, o neuropsicológico, nosotros tenemos la alternativa de ver a este cerebro no en sus 5 grandes segmentos, sino por medio de su actividad. Y su actividad como sustrato, como sustento
de memoria. Entonces, cuando hablamos de sustrato sustento de memoria, vemos que este lóbulo frontal, que ya les he anticipado, se encarga del sistema de memoria denominado conativo evolutivo. Tiene todo que ver con la capacidad de anticipación, de planeamiento, de motivación, de decisión, de trazar los objetivos en una persona, de los intereses. Eso es la actividad que desarrolla este gran lóbulo frontal. En particular, organiza todo el sistema nervioso. Tenemos un área parieto temporo-occipital, que se encarga de este sistema que se denomina cognitivo productivo, en relación a la cognición, en relación al conocimiento. Es nuestro sistema de memoria. Todas nuestras capacidades, nuestras habilidades, tienen su sustrato en esta zona, en la región parieto temporo-occipital. Y en este lóbulo temporal y esta pequeña partecita del lóbulo frontal denominado lóbulo órbito-frontal o región órbito-frontal, tiene el sistema de memoria o es el sustrato de un sistema de memoria denominado afectivo-emotivo. Oiga, pero la memoria es recordar. No, no es recordar. Y la memoria tampoco son olvidos. Sistema de memoria tenemos a todo nivel, desde nuestras células en nuestro ADN, desde nuestro sistema humoral hasta nuestro sistema psíquico en el cerebro. Todos son sistemas de memoria. ¿Y qué contiene esa memoria? Tiene información. ¿Y dónde está esa información? Entre las conexiones dendríticas, no en la neurona misma. En las conexiones dendríticas, ustedes están aprendiendo esta clase y automáticamente están formando no nuevas neuronas, sino nuevas conexiones dendríticas. Al formar nuevas conexiones dendríticas, es obvio que si ustedes no repasan esta clase, esas conexiones dendríticas se van a perder. Por ejemplo, alguno de ustedes me dice su nombre, Carla, digamos así. Entonces yo en este momento aprendo y formo conexiones dendríticas y relaciono su rostro con el nombre para recordarlo en otro momento. Pero ¿qué pasa si no la veo después de 3 o 4 o 5 años? Me parece conocido el rostro, pero no recuerdo el nombre. Eso se llama olvido. Entonces, todo sistema de memoria tiene mucho que ver en el aprendizaje. Si ustedes estudian esto que les enseño, o que ya lo han estudiado y solamente lo están repasando, y se queda en su sistema de memoria ya implantado, es decir, acá, eso más adelante lo van a poder recordar. Pero si no lo vuelven a estudiar nunca, de acá pasarán 20, 30 años y les parecerá algo nuevo o algo que aparentemente ya lo han leído o lo han estudiado. Entonces, existe, adicional a esto, estos son sistemas de memoria o sustrato de memoria de nivel consciente. Existe además de eso un sistema cognitivo ejecutivo. Cognitivo ejecutivo, ¿por qué? ¿Por qué se denomina así? Porque simple y llanamente ejecuta el procesamiento cerebral que utilizan las otras regiones. Lo ejecuta tanto en un sistema sensorial que ya nos han enseñado y es la región parieto o parietal ascendente, y un sistema motor que es la región frontal ascendente. Asimismo, no olvidemos un sistema visual y un sistema auditivo. ¿Por qué esa gran diferencia? Desde el punto de vista histológico hay una gran diferencia porque mientras todo nuestro sistema consciente, que es el neocórtex, no se olviden, todo el neocórtex tiene 6 capas de células, en estas zonas tienen 5 capas de células. Esa es una gran diferencia entre lo que les voy a decir, la neocorteza y la paleocorteza. ¿Está bien? Les voy a tratar de dar los conocimientos de una forma integrada, no como nos enseñan en pregrado, por partes, ¿no? Y al final la suma de las partes no es el todo, ¿no? Nos quedamos cortos. Entonces, acá ustedes recordarán, paleocorteza, una estructura neurológica de 5 capas, neocorteza, 6 capas, y
arquicorteza o arquicórtex, 3 capas. Y esas 3 capas están en una zona denominada hipocampo. ¿Está bien hasta ahí? Entonces, para continuar, todas estas regiones tienen sus denominaciones, tienen sus nombres, ¿no? Este es desde el lado izquierdo, cómo se ve la distribución de la anatomía y los sistemas correspondientes, ¿no? Esto ya lo ha descrito el doctor Ortiz en el año 1994. Este es por la parte inferior, fíjense ahí, un sistema cognitivo productivo integrado por esos 3 lóbulos, eh, un sistema afectivo emotivo y que se ve acá temporal y órbito frontal, No olviden que en la base del cerebro tenemos el tronco cerebral, en este caso el mesencéfalo, con los pedúnculos cerebrales, los tubérculos mamilares, los tubérculos cuadrigéminos, aquí está la hipófisis, el nervio óptico, donde está el quiasma óptico, y este es el nervio óptico, y la cintilla olfatoria, que lo vamos a pasar a describir. El cerebro tiene una forma ovoidea, 2 hemisferios separados por una gran cisura interhemisférica, tiene 3 caras, una inferior, donde están los pisos posterior y medio, y la tienda del cerebelo, y el piso anterior, falta acá, ¿no? Para aclarar, la tienda del cerebelo es lo que llaman tentorio. Es parte de las meninges, que son 2 capas, ¿no? Unidas, juntas, pegadas, que dividen al cerebro de la parte del tronco y el cerebelo. Y la tienda del cerebelo deja intacto, deja libre el mesencéfalo. ¿Ya? Y eso tiene mucha importancia ahora que veamos, o mañana, o el sábado creo, lo que es hipertensión endocraniana. Entonces, tiene una cara externa, una cara interna. Las cisuras son surcos profundos y solamente hay 2. Las circunvoluciones son surcos menos profundos y cortos. Entonces, ¿qué vamos a observar en la anatomía macroscópica del cerebro? En la cara lateral tenemos, ya les había mencionado, el gran lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el temporal y el occipital, ¿no es cierto? Tiene 3 cisuras, la cisura de Silvio, acá está, la gran cisura de Silvio, al fondo de la cisura de Silvio está el lóbulo de la ínsula, la cisura de Rolando, que separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal, y una cisura que es pequeña, perpendicular externa, que separa, no es completa, que separa el lóbulo parietal del occipital. En el lóbulo frontal encontramos de arriba abajo la primera circunvolución frontal, la segunda y la tercera, y una circunvolución frontal ascendente o prerolándica porque está delante del surco de Rolando, y que les había anticipado está en relación con el sistema cognitivo ejecutivo de origen paleocortical. ¿Está bien? A pesar de que es el mismo cerebro, su constitución histológica es diferente, la neocorteza de la paleocorteza. Los surcos frontales superior e inferior. La cara lateral del lóbulo parietal, tenemos la circunvolución parietal ascendente, la primera circunvolución parietal, la segunda circunvolución parietal y el surco interparietal, que tiene una forma de T, ¿no es cierto? Una forma de T. En la cara lateral también tenemos una primera circunvolución temporal, una segunda y una tercera, que también se le puede decir circunvolución temporo-occipital, primera, segunda y tercera. La tercera tiene especial importancia, al igual que este opérculo parietal. ¿Por qué? Si ustedes consideran el sistema cognitivo ejecutivo como un sistema netamente ejecutivo, como les anticipaba, el sistema motor de origen ejecutivo, donde está el homúnculo de Penfield famoso, la zona somatosensorial, ¿sí? Somatosensorial parietal ascendente, y al final de este parietal ascendente hay un pequeño opérculo, un opérculo que es
la referencia o los sitios de llegada del sistema gustativo, es decir, una pequeña zona, una pequeña área en el opérculo parietal donde llega todas las vías gustativas. Y se ha relacionado también en el tercio medio de la circunvolución temporal, la tercera circunvolución, una zona de llegada de las vías vestibulares, para que vean la connotación cortical que tiene cada sistema sensorial que vamos a revisar posteriormente. En los surcos temporales hay un surco superior y un surco inferior, ¿no? No les estoy trayendo la anatomía fría del cadáver, en el cual no entendamos mucho. En el lóbulo occipital tenemos tres lóbulos, la primera circunvolución occipital, la segunda y la tercera, ¿no? Y los surcos superior e inferior, que acá no se ven muy bien al detalle. Y el lóbulo de la ínsula, que se encuentra en la profundidad de esta cisura de Silvio y dividida por pequeños surcos en 5 regiones insulares. ¿Y qué connotación tiene? Si bien es cierto, toda esta zona que le denominamos psíquica inconsciente, motor ejecutivo, somatosensorial, gustativo, tiene una representación fundamentalmente en relación con todo lo externo de nuestro cuerpo, es decir, nuestra visión, nuestra audición, el planteamiento de rutas, etcétera, etcétera. Este sistema de la ínsula, en la corteza cerebral de 5 capas, tiene la connotación de ser las zonas de referencia de llegada de todas las vías que involucran nuestro sistema visceral. Es decir, si ustedes recordarán al gran nervio vago que recoge toda la información de los intestinos, de los bronquios, el sistema simpático que recoge la información del corazón, de diferentes estructuras que luego lo vamos a ver, etcétera. Todo eso es recogido, llega al núcleo dorsal del vago, al núcleo del tracto solitario en el tronco, asciende nuevamente mediante interconexiones hasta el tálamo y llega acá, al lóbulo de la ínsula, que se encarga de procesar todita esa información y de integrarlo, ¿no? Por ejemplo, si nuestros glucorreceptores nos dan la sensación de hambre, ¿no? El estímulo viene a través del hipotálamo. Pero ¿cómo se hace consciente esa sensación de hambre? Por medio de vías que ascienden desde el hipotálamo al tálamo y del tálamo a la ínsula y se generaliza la corteza cerebral. Es decir, si yo les dije que la anatomía externa al inicio es fácil, lo complejo son las redes nerviosas. Y eso es lo que es muy difícil de procesar y de entender. En la cara medial se encuentra, en realidad es una superficie plana, como dice acá. El límite inferior es el cuerpo calloso, que es un gran rodete de interconexión de fibras interhemisféricas, no es el principal de todos, y tiene 4 circunvoluciones y 3 cisuras. Las circunvoluciones se denominan frontal interna, acá, perdón, acá. La circunvolución del cuerpo calloso, que es el cíngulo, frontal interna, del cuerpo calloso del cíngulo, frontal interna, cuerpo calloso. La circunvolución eh, el lóbulo paracentral y la cuña. Lóbulo paracentral en esta zona y la cuña en esta zona de acá. 3 cisuras, la calloso marginal, la cisura perpendicular interna y la cisura calcarina en el lóbulo occipital. La cara inferior, 2 pisos separados por el valle silviano, el piso anterior o lóbulo orbitario, acá está, este piso anterior o lóbulo orbitario, donde está el surco olfatorio, el surco cruciforme, 3 circunvoluciones, que son los segmentos orbitales, circunvoluciones primera, segunda y tercera, fácil de recordar, y el piso posterior del polo temporal al polo occipital, donde están estas 3 circunvoluciones, la tercera,
la cuarta y la quinta. La quinta se denomina lóbulo parahipocámpico. Al final está el hipocampo, ¿no? Que como ustedes recordarán es nuestro gran sistema que involucra la memoria de corto plazo. ¿Cómo? Es una zona denominada arquicórtex porque tiene 3 capas de células en la cual toda la información que llega a nuestro sistema nervioso, visual, auditiva, olfatoria, cualquiera que sea, pasa necesariamente por el hipocampo. Y el hipocampo lo que realiza es una especie de selección. El hipocampo lo que hace es llevar la información y depositarla tanto al lóbulo frontal, al lóbulo parieto-temporo-occipital como al lóbulo temporal. Si esta información tiene un carácter cognitivo, netamente va al lóbulo parietal. Si tiene un carácter conativo, frontal, y si tiene un carácter netamente afectivo, al lóbulo temporal. Entonces, esa es la función del hipocampo. El hipocampo no es la memoria en sí, sino es una lanzadera que nos sirve para los procesos de aprendizaje. Cuando vemos enfermedad de Alzheimer, donde hay daño de este hipocampo, el paciente tiene alteración de la memoria, pero no de la memoria total ya aprendida, sino de la memoria de corto plazo. Es decir, el paciente tiene dificultad para aprender cosas nuevas. Y justo ayer que veía a un paciente, ¿no? Su casa la conoce a la perfección, pero lo llevan a la casa de su hija, se desorienta, no se ubica, porque las cosas nuevas que tiene o que conoce no lo aprende, no lo deposita en su sistema de memoria. Eso es lo que sucede con pacientes con Alzheimer. El Alzheimer con demencia es una demencia de tipo amnésica, en la cual se pierde la memoria de corto plazo y la capacidad de aprendizaje. ¿Has tomado desayuno? Sí, mi barriga está llena. Sí, he tomado desayuno. ¿Y qué has tomado? No sé, no lo recuerda. Eso es Alzheimer, para anticiparles. Entonces, vamos a describir algunas regiones concretas en la parte del cerebro. Ustedes ya saben que este es el lóbulo frontal, aquí está el lóbulo parietal y el lóbulo occipital en la parte posterior. En realidad, a nivel de este corte, es un corte fleshing que le decía, vemos el lóbulo frontal, parte del lóbulo temporal, sobre todo la ínsula, acá está la ínsula, y la parietal, la parte inferior. Bueno, ¿qué estructuras resaltan acá? Esto que es el cuerpo calloso, obviamente que sí, nuestro gran lóbulo frontal, ¿sí? Eh, los ventrículos laterales, el cuerno frontal, el cuerno occipital, ¿no? El septum pellucidum, que al igual que las membranas del tentorio son dos hojas unidas. Cuando hay un defecto congénito en la unión de este septum pellucidum y se ve en la tomografía, también en la resonancia, se le denomina cavum vergae, cuando esas dos hojas del septum pellucidum no se unen. Junto al asta frontal del ventrículo lateral vemos la cabeza del núcleo caudado, la cabeza del núcleo caudado. Y esta cabeza del núcleo caudado tiene especial importancia en sus relaciones con el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Tiene mucha actividad que le denominan cognitiva y conativa, pero de un origen subcortical. No es un sistema de memoria para eso, sino es un sistema de tránsito. Vemos al tálamo, que se denomina el pequeño cerebro, ¿no? En el cual todas las aferencias sensoriales cerebelosas llegan hasta ahí, y de ahí, obviamente, a la corteza cerebral. Tenemos aquí el núcleo lenticular con sus dos regiones, el putamen y el globus pálido. Globus pálido de dos tipos, el medial o interno y el lateral o externo, ¿no?
Acá se ve mejor. Entre ellos, la cápsula interna, su brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior. En el brazo anterior, fundamentalmente hay las fibras que se denominan del cuerpo estriado. Esas fibras son las que están subiendo y llegan hasta la corteza cerebral, en cualquier zona, ¿no? Y el cuerpo estriado se encarga de llevar toda la información, de intercambiar información entre el tálamo, el núcleo caudado y la corteza cerebral. En la rodilla, fundamentalmente tenemos las vías motoras que descienden para los núcleos de los pares craneales, que recordarán que son 12. Y en el brazo posterior tenemos tanto las vías motoras descendentes que van hacia los brazos, las piernas, las vías que se denominan piramidales, en la parte anterior del brazo posterior. En la parte media tenemos las vías somatosensoriales que están ascendiendo, que parten del tálamo, como la tercera neurona sensorial, hacia la corteza. Y al final, en la parte posterior del brazo posterior de la cápsula interna, tenemos las vías ópticas y las vías auditivas, que se convierten en radiaciones ópticas hacia el lóbulo occipital y las radiaciones auditivas hacia la región temporal. Esa es la cápsula interna. Tenemos por fuera del putamen, la cápsula externa. Luego tenemos una pequeña núcleos subcorticales denominado antemuro, y luego la cápsula extrema. Y de ahí, obviamente, el lóbulo de la ínsula. Más o menos para recordar, cuando hay las lesiones que producen afasia, las áreas de Broca, las áreas de Wernicke, tiene la comunicación por estas fibras que pasan por acá, que son las fibras arqueadas o arcuatas, ¿ya? Dicho sea de paso, y para que ustedes sepan, una gran diferencia entre el hombre y la mujer desde el punto de vista neuroanatómico lo constituye la cisura intertalámica. Acá no se ve. Entre los tálamos se encuentra el tercer ventrículo y ahí se encuentra una cisura que se denomina intertalámica. Si ustedes se remontan a la época de los romanos, tálamo es un tipo de cama, es el lecho nupcial. Y el lecho nupcial de los romanos son dos camas unidas por el medio. Por eso se le denomina esto tálamo, de ahí viene el nombre. Y las estructuras, obviamente, adyacentes, hipotálamo, subtálamo, ¿no? Epitálamo también existe, ¿no? Pero el tálamo es dos camas unidas por el medio. Esa cisura intertalámica es más gruesa en la mujer que en el hombre. En los homosexuales no he visto estudios, por si acaso, ¿ya? En los homosexuales una característica es la parte superior del lóbulo temporal, se llama planum temporale. En la mujer es más grande que en el hombre. Y algo que se ha querido relacionar con la anatomía es que ese planum temporale es similar en un hombre, perdón, en una mujer y en un homosexual con tendencia femenina, ¿no? Eso es lo único que he logrado leer en algún momento. ¿Qué tan verdad será? No lo sé. Este es el corte de Charcot, se recordará un corte frontal, ¿no? Aquí está la convexidad, la corteza. Igual tenemos el cuerpo calloso. Estos son los ventrículos laterales. Acá se ve mucho mejor el tercer ventrículo, el tálamo. La cisura intertalámica no se ve muy bien, por eso es que esto debe ser de un varón, ¿no? El subtálamo. Y ustedes ven acá cómo es la cápsula interna, bien delimitada, y cómo esas fibras piramidales descienden hacia las patitas del cerebro, los pedúnculos, ¿no es cierto? Los pedúnculos cerebrales. Vemos acá el núcleo lenticular a los costados, y aquí se ve a la perfección esa figurita de caballito de mar. ¿Cómo se llama? El hipocampo, ¿no? Tenemos el hipocampo y tenemos
el asta temporal de los ventrículos. ¿Ven ahí? ¿No? Se ve claramente el lóbulo temporal, y este debe ser el lóbulo a nivel frontoparietal, en ese nivel debe estar el corte. Tenemos el tronco cerebral, obviamente la protuberancia, el bulbo con sus pirámides vulvares, y atrás el cerebelo. Este es un corte para que ustedes se den cuenta. Esto se llama el trígono, y la gran relación que existe desde la cabeza del núcleo caudado, van por todas estas fibras del trígono hasta las regiones subcorticales, que son los tubérculos mamilares, ¿no? Acá llevan todas las fibras de comunicación, desde los núcleos subcorticales hasta la corteza cerebral. Un corte lateral que ya lo hemos visto, solamente para recordar unas cositas, como el cuerpo calloso. Acá está el tálamo, el trígono cerebral, el hipotálamo, el pedúnculo cerebral, fíjense ahí, ¿no? Este es el lóbulo parahipocámpico. Usualmente le asignan una zona muda, porque cuando se lesiona no produce ningún tipo de déficit. Pero en realidad sí se han encontrado los déficits. Los déficits son de índole afectivo. El paciente tiende a ser más deprimido. Un, dos. Bien, acá ven la cisura calcarina, ¿no? La circunvolución temporo, la quinta circunvolución temporo-occipital, donde está el lóbulo parahipocámpico, ¿no? Bien. Bueno, este es un corte ya con hematoxilina y eosina, también igual para diferenciar el, el núcleo caudado, el núcleo lenticular, el tálamo con sus diferentes estructuras, núcleo del tálamo anterior, el tálamo lateral, tálamo posterior o posterior lateral del tálamo, y el pulvinar. El pulvinar es donde están los tubérculos cuadrigéminos, o perdón, los núcleos geniculados, ¿no? Y la parte medial del tálamo, dorso medial, ¿no? Que bueno, ya no tiene tanta importancia para fines eh, académicos de su residencia, ¿no? Acá también el lóbulo de la ínsula, ¿no? El antemuro, el núcleo lenticular, núcleo caudado, la cápsula interna, el tálamo, ¿sí? Y bueno, otras estructuras que ahí las tienen. Entonces, cuando nosotros vemos esas tres sistemas cognitivo-volitivo, cognitivo-productivo y el sistema afectivo-emotivo, cada una tiene o sirve de sustrato para las actividades que nosotros realizamos durante el día. Hay un nivel que se denomina de ansiedad. Todos tenemos un nivel de ansiedad que va de un extremo a otro, desde estar extremadamente tranquilo hasta estar extremadamente nervioso, tenso o ansioso, como lo llaman, ¿no? La ansiedad en realidad nos sirve mucho para los procesos de recepción. ¿Recepción de qué? Recepción de la información, cualquiera sea la naturaleza. Si ustedes están sentados frente a su paciente y están muy nerviosos pensando en los problemas de la casa, problemas del trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, esta recepción va a ser deficiente y al paciente le van a estar diciendo, ¿y qué es lo que tiene? Reiteradamente. ¿Por qué? Porque su sistema cognitivo no está registrando la información de manera adecuada. La atención tiene una base cognitiva, parieto temporo occipital, ¿no? Y lo que hace es la selección. ¿Qué estímulos o qué conocimientos son buenos para mí? ¿Qué conocimientos no son buenos? Si estoy yendo por la calle, ¿qué cosas son, qué es lo que voy a hacer en primer lugar? Y qué cosas las selecciono, por ejemplo, la ruta que voy a seguir, no me distraigo con otras cosas que sucedan a los costados, ¿no? Por ejemplo, que alguien se esté peleando, si mi atención está dirigida a la ruta o a algún destino, yo ni siquiera le hago caso a lo que se pelean. Pero en Lima sucede al contrario. Se choca un carro y todo el mundo comienza, entre comillas, a curiosear, a chismosear, ¿no? En vez de seguir su ruta y que las personas encargadas resuelvan el problema del accidente. Y la expectancia o expectación de base conativa
en psiquiatría le llaman prosexia, ¿no? De base conativa, requiere de un esfuerzo consciente para la decisión. Me levanto a las 7 de la mañana, ¿qué ropa me voy a poner? ¿No? Desde ahí empieza, ¿no? O empieza desde antes. Me despierto, abro los ojos, me levanto o sigo durmiendo, ¿no? La expectancia. Y esto lo hacemos a diario, a diario. Tenemos un nivel de ansiedad, estamos llegando tarde a nuestra clase o a nuestro trabajo, comienza a subir la ansiedad y ponemos poca atención a lo que hacemos. Entonces, nos chocamos con el carro o chocamos a otra gente. Y la expectancia, obviamente, si un nivel de ansiedad es alto, no nos va a dejar decidir sobre las acciones a tomar. Como dicen, no me desconcentre, déjeme tranquilo para saber qué tratamiento darle, ¿no? Por ejemplo. Bien, en el año 1848, en neurociencias, es famoso este paciente, se llama Phineas Cage, ¿no? No es el actor por si acaso. Phineas Cage era un hombre caracterizado por su alto nivel, digamos, de nobleza que tenía, ¿no? Conciliador, amigo de todos y buen trabajador, puntual en lo que hacía, cumplía todo lo que hacía. Y en el lejano oeste, en Estados Unidos, comenzaron a construir las vías de ferrocarril, ¿no? Para juntar el este con el oeste. Y en una creo que fue en Pensilvania, no sé, la verdad, no recuerdo. Pero en una de estas situaciones lo que hacían era trabajar en las canteras, es decir, dinamitaban rocas gigantescas, ¿no? Las dinamitaban, una persona que está ahí arrodillada se encargaba de poner la dinamita y la persona que estaba parada hacía el hueco, ¿no? En la cantera, en la piedra, hacía el hueco. En este caso el hueco lo hacía Phineas Cage y su compañero ponía la dinamita. Sucedió que un par de personas, trabajadores, estaban discutiendo y Phineas Cage lo fue a conciliar. A su regreso no se dio cuenta de que ya había puesto la dinamita y con esta barreta comenzó a golpear el hueco para hundir más. Y la barreta le salió o le entró por esta zona malar, por debajo del hueso malar, y atravesó en esta forma en la parte media del lóbulo frontal, ¿no? Aquí está, en esa forma. De esta manera, como dicen los que venden, los ambulantes, ¿no? De esta forma, de esta manera. Fíjense cómo atraviesa la barreta. Si lo quieren ver mejor, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Lesionar fundamentalmente el lóbulo frontal, ¿no? Sobre todo la zona orbitofrontal, ¿ya? Y parte de la zona dorsolateral. Entonces, al cruzar esta barreta, no es que cruce nada más, sino que con la intensidad de calor destruye toda esta zona. Algo así sucede con los pacientes que tienen infarto de la arteria cerebral anterior. Los pacientes que hacen infarto de la arteria cerebral anterior, sobre todo en el segmento A2, es decir, que ha pasado la comunicante anterior, ¿no? Yo le digo los pacientes piña. ¿Por qué? Ustedes recuerdan el polígono de Willis perfectamente, ¿no? Tal como describe los libros, el polígono de Willis se presenta en un 25% de las personas. En el resto hay un montón de variantes. Y una de esas variantes es que tienen una sola arteria cerebral anterior que se divide en dos. Se divide en dos. Imagínense que un émbolo llegue a esa cerebral anterior. Le produce un infarto de ambos lóbulos frontales, ¿no es cierto? Y produce la misma alteración que se produjo en Phineas Cage, lo que denominamos abulia, apatía, y que puede llegar a la asinesia. Abulia, falta de motivación; apatía, cuando esta falta de motivación está combinado con alteraciones afectivas, ¿no? Entonces, algo así también como lo que sucede en los drogadictos, que hacen la desconexión del lóbulo frontal con las zonas posteriores, o en los esquizofrénicos, ¿no?
por ejemplo. Pero bueno, vamos al caso concreto de Phineas Cage, en el cual esta barreta atravesó su lóbulo frontal. Estuvo 15 días en coma, hizo estatus epiléptico. En ese tiempo no había forma como controlar los estatus o las crisis convulsivas o las crisis epilépticas, solamente se usaban bromuros, ¿no? El fenobarbital todavía no había, el fenobarbital fue descubierto en 1912, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió con este señor? De lo que era una persona muy educada, muy generosa, muy amable, muy disciplinado, ¿no? Bigelow lo describió en 1850 y John Harlow, que era a la sazón un psicólogo, ¿no? ¿Cómo lo describía? Deterioro intelectual, pero no totalmente perdido. Son palabras que se usaban en ese tiempo. No parecido a la demencia es progresiva, ¿no es cierto? Debilitado en sus manifestaciones, operaciones mentales perfectas, o sea, a nivel cognitivo era adecuado, pero no en grado o cantidad. ¿Qué era lo que tenía? Exhibió pobre juicio, no tenía el poder de decisión, era impulsivo y y tenía falta de contención, es decir, se volvió una persona desorganizada, impuntual, empezaba un trabajo, no lo terminaba, renunciaba, se iba a los prostíbulos, no tenía un sitio fijo donde vivir, etcétera, ¿no? Y con estos hallazgos o estos rasgos de impulsividad, ¿no? Por ejemplo, si a uno de ustedes les tira una cachetada, ¿qué es lo que hacen? ¿Me dan otra? Esa es impulsividad de su parte, independientemente del estímulo. O hacen como hizo que lo crucificaron, pones la otra mejilla, ¿no? Entonces, bueno, este individuo murió en 1860 a causa de epilepsia, ¿no? Por crisis epilépticas. ¿Qué sucedió? Cuando describieron este caso, ya a la sazón también estaba, por esos años, en 1861, Paul Broca comenzaba a describir en Francia los pacientes con afasia, que al principio se le denominó afemia, ¿no? Afemia era el término que usaba Paul Broca. Describió dos casos, el primero es el paciente Tantan, en el cual el paciente podía caminar, tenía la hemiplegia del lado derecho, pero no podía hablar, solamente decía tan, 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 nada más, ¿no? Y en 1865 en la Alemania, Karl Wernicke describió 4 o 5 casos de pacientes que sucedía totalmente lo contrario, pacientes que podían caminar pero no entendían absolutamente nada, no comprendían absolutamente nada, ¿no? Desde ahí se fue ubicando las zonas corticales para, este, para lograr ubicar, entre comillas, el alma, la mente en el cerebro, por medio de sus funciones mentales superiores. Y en el año si no recuerdo bien, 1848, hoy un médico francés, otorgaba 500 francos, ahorita se me dio el nombre, pero luego lo voy a recordar, 500 francos a aquel médico o aquella persona que pueda describir alguna función mental a partir de una lesión cerebral. Imagínense, pues 500 francos en ese tiempo era pero un platal, ¿no? Era un dineral ahí, algo así como 100.000 soles, ¿no? Digamos así. Entonces ya todo el mundo luchaba por eso. Bueno, Jean-Baptiste Guillot, algo así, no recuerdo bien. Entonces, se fue asentando el criterio que ahora ya todo el mundo conoce, todos nosotros sabemos, de que el asiento de la actividad psíquica de la mente está en la corteza cerebral. Nuestros sentimientos no están en el corazón. Ustedes cuando le dicen a su novio, a su esposa, a su enamorada, ¿no le dicen te amo con todo mi corazón? ¿Y por qué no le dicen te amo con todo mi lóbulo temporal? ¿Por qué? No es romántico. ¿Ah? Tiene cólera, está mal del hígado, ¿no? Eso es lo que siempre dicen. En realidad tiene cólera, su lóbulo temporal no está funcionando bien. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, nos tenemos que acercar
ya no a esa concepción aristotélica de los humores, ¿no?, que había antes, sino a una concepción de ver al cerebro como el órgano que estructura toda nuestra actividad personal a diario. ¿Ven? Entonces, acá para que vean, esta es la pequeña barreta que le atravesó el cráneo. ¿Ven? Bien, el tronco cerebral lo vamos a pasar rápidamente, ¿ya? No he visto ninguna pregunta sobre eso, por eso vamos a verlo mejor cuando hagamos las sistematizaciones, ¿no? Tiene el tronco cerebral, está el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. En el mesencéfalo encontramos los pedúnculos cerebrales, el espacio perforado posterior, que son puntitos por donde atraviesan las arterias penetrantes, los tubérculos mamilares, el surco ponto peduncular, el nervio oculomotor, el tercer par, el nervio troclear, el cuarto par, la parte dorsal, el trígono del lemnisco en la cara lateral y los tubérculos cuadrigéminos. En la protuberancia encontramos las estrías protuberanciales, el surco basilar o pontino donde está la arteria basilar, la fosita donde sale el nervio trigémino, tanto en su parte sensitiva como motora, el pedúnculo cerebeloso medio, el surco bulbo protuberancial, ¿de dónde salen? Desde la parte media hacia la externa, y se ve fabulosamente bien en los estudios de resonancia de fosa posterior, el nervio oculomotor externo, ¿no?, en la parte medial, el nervio facial más lateral, y el cócleo vestibular mucho más lateral, ¿no? Recordemos que el nervio facial y el nervio cócleo-vestibular séptimo y octavo par ingresan a la cavidad, al cráneo, mejor dicho, o al peñasco a través del agujero auditivo interno. En el bulbo encontramos una cisura mediana ventral, la cual divide a las dos pirámides, el surco colateral anterior y el surco colateral posterior. En el anterior sale el nervio hipogloso y en el posterior los nervios glosofaringeo, neumogástrico y espinal. Encontramos la oliva vulvar, las pirámides por donde van simplemente las vías piramidales y el cordón lateral. En el mesencéfalo, en la cara posterior, la lámina cuadrigémina, los tubérculos cuadrigéminos, el brazo conjuntival que une el cuerpo geniculado, y separados por un surco cruciforme, la epífisis, la válvula de Biusen y el nervio troclear o cuarto par que sale por la parte posterior. En la región bulbo protuberancial, que es el piso del cuarto ventrículo y tiene la forma de un rombo separado por el surco mediano dorsal que le da su eje mayor. En la parte interna, el ala blanca interna, donde está el hipogloso, el núcleo del hipogloso, la eminencia teres, en la parte superior, donde está el núcleo del motor ocular externo. En el ángulo lateral, el ala blanca externa, donde están los núcleos vestibulares, que lo vamos a ver luego. Y el ala gris, donde están los núcleos vegetativos del décimo par, que es nervio vago, ¿no?, y el núcleo del tracto solitario, y el núcleo dorsal del vago, y el noveno par. Y el triángulo vulvar, donde están las estrías acústicas que se interrelacionan eh, complejo olivar superior. Bien, nada más para recordarles la médula, esto lo vamos a ver mejor en las otras clases donde veamos radiculopatía, mononeuropatías. La médula tiene 8 segmentos cervicales, ¿sí? Hay 7 vértebras, pero 8 segmentos cervicales. El primer nervio sale a nivel entre el agujero magno y el atlas, y el segundo nervio entre el atlas y el axis, y así sucesivamente, ¿no? Son 8 segmentos cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Bien, más o menos esta es la médula representada a cada nivel. Y la médula, fundamentalmente para recordar, tiene una gran cisura mediana, ventral o anterior, un surco mediano dorsal, es un surco, es muy pequeño, tiene los surcos intermedios, ¿sí?, que separa el fascículo gracilis
del fascículo cuneatus, fascículo graciliar y fascículo cuneatus, ¿no? Tiene una comisura blanca anterior y el surco ventral lateral que separa el cordón anterior del cordón lateral y esta zona de sustancia gris separa el cordón lateral del cordón posterior, ¿no? En sí, la médula tiene 3 cordones, anterior, lateral y posterior. A nivel cervical, la conformación, a nivel dorsal, obviamente el asta anterior es el que marca la diferencia, porque a nivel cervical el asta anterior sale toda la segunda neurona que va hacia el brazo, a nivel dorsal es más pequeño, ¿no? Como ven ahí, y a nivel lumbar obviamente es más grande porque sale la neurona del asta anterior que van hacia las piernas, ¿no? Para recordar el sistema ventricular, fundamental y sencillo, ¿no? Tenemos 4 ventrículos, 2 ventrículos laterales, un tercer ventrículo, y fíjense muy bien en esta conformación del tercer ventrículo, tiene una región anterior que está en contacto con el infundíbulo, que está en contacto con el hipotálamo, y tiene esta parte central que está en contacto con el tálamo. A esto se le llama los recesos, a cada salida se le llama recesos, el principal es el receso infundibular. Tiene una conexión con los ventrículos laterales que se llama el agujero de Monro, y a través del tercer ventrículo al cuarto ventrículo con el acueducto de Silvio, ¿sí? Este cuarto ventrículo, el líquido cefalorraquídeo circula de arriba para abajo. Los plexos coroideos son los responsables de producir el líquido cefalorraquídeo, y el que más líquido cefalorraquídeo produce son los plexos coroideos del ventrículo lateral, que más o menos produce el 75% del líquido. Circula en forma descendente, atraviesa el agujero de Monro, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, y a través de los agujeros de Luschka y Magendie se distribuyen por todo el espacio subaracnoideo. Los repliegues del espacio subaracnoideo se denominan cisternas. Las principales cisternas son la cisterna optoquiasmática, la cisterna mesencefálica y otra cisterna que se forma al medio que se llama la cisterna magna. ¿No? Igual circula a nivel inferior y no solamente por el espacio subaracnoideo, sino también por el canal del epéndimo. Y cuando veamos los problemas medulares, vamos a ver los problemas de hidrosiringomielia. Todo el líquido cefalorraquídeo retorna hacia el sistema venoso por medio de los corpúsculos de Paccioni ubicados a nivel parietal y de ahí al seno longitudinal. Bien, el cerebelo vamos a tocar rápidamente, ¿ya? Luego lo vamos a ver cuando hagamos la semiología cerebelosa para correlacionarnos bien. El cerebelo tiene famosamente los números 3. Tiene 3 áreas, vermis y 2 hemisferios, 3 lóbulos, flóculo nodular, anterior, posterior, 3 pedúnculos, el superior con relación al mesencéfalo, el medio a la protuberancia y el inferior al bulbo. Está formado por 3 capas, molecular, Purkinje y granulosa. Y hay que detallar que la capa de Purkinje son las neuronas que más interconexiones nerviosas pueden formar, ¿no? Tiene 3 núcleos que producen las eferencias, el dentado, ¿ya? Aferencias corticales, el interpuesto, globoso y emboliforme, que son 2 núcleos, que tienen conexiones con las vías espinales, y el núcleo fastigio, que tiene relación con las vías vestibulares. Esto es lo mismo, solamente hacer hincapié. El lóbulo flóculo nodular se le denomina arquicerebelo o vestíbulo cerebelo. Vestíbulo cerebelo por su función en relación con el sistema vestibular. El lóbulo anterior o paleocerebelo o espinocerebelo en relación
a las vías espinales espinocerebelosas, y el lóbulo posterior, el neocerebelo o cerebro-cerebelo. Estos se encargan de la coordinación más fina que existe y tiene vías, obviamente, del cerebelo hacia la corteza cerebral, vía el núcleo rojo, vía el tálamo, ¿sí? Para que vean la gran interconexión que logra tener el cerebelo con todas las estructuras nerviosas que son la corteza cerebral, el tálamo, las vías espinales, los núcleos vestibulares, etcétera, ¿no? Aquí está la relación, los tres subsistemas, el vestíbulo cerebelo con el núcleo fastigio, el espinocerebelo, acá por favor es un error mío, es el emboliforme y el núcleo interpuesto. Y el cerebro cerebelo con el núcleo dentado, obviamente, ¿ya? El núcleo emboliforme en vez de fastigio pongan acá. Bien, este es para que recuerden la laminación odiosa de Rex, ¿no? La antigua. Acá lo que hay que rescatar, y por favor fíjense, ¿no? La médula, esta es la parte ventral o anterior y dorsal o posterior, ¿no es cierto? Lo que es tronco cerebral y médula, no se habla o no se debe hablar de anterior o posterior como hace el libro de Harrison. En realidad, cuando se describe en la neuroanatomía, lo hacen desde el animal, desde el perro, desde los gatos, ¿no? Y se denomina dorsal por el lomo y ventral por relación al abdomen, ¿no? Por eso es que yo les digo dorsal o posterior, porque nosotros somos erectos, y ventral o anterior, ¿no? Para que no vean esa diferencia. Pero bueno, en la región dorsal, recordar fundamentalmente estos dos haces, de Gall y de Burdage. Acá está mal escrito, es G-A-L-L, las columnas de Gall o de Burdage. Recordemos también el tracto córtico espinal, delante de él el rubro espinal, que vienen fibras del núcleo rojo, ¿sí? Y que van a los segmentos fundamentalmente cervicales. Recordar también el tracto espinotalámico, acá en la parte lateral, ¿sí? El espinotalámico, perdón, espinotalámico, el tracto espinotalámico y el tracto espinocerebeloso más lateral, ¿no? Entonces, esta sistematización ya la deben recordar muy bien. Vienen las fibras somatosensoriales de toda modalidad, la fibra sensitiva de toda modalidad, llegan aquí al asta dorsal y se distribuyen. Unas van, como ven aquí, hacia las columnas de Gall y de Burdage y las otras atraviesan y forman los tractos espinotalámicos, ¿sí? Esa interrelación recuerden muy bien cuando hagamos la sistematización. De asta anterior, obviamente, sale la segunda neurona motora, fundamentalmente, ¿ya? Y hay otros núcleos por aquí que luego los vamos a ver. Bien, entonces, cuando hablamos de los sistemas de la sensibilidad, nos tratamos de referir a toditos los sistemas sensoriales. Y todos los sistemas sensoriales están relacionados, como se dice, con los órganos de los sentidos, ¿no? En general, este es un modelo clásico en el cual separaba la sensibilidad interoceptiva, dolor, sinestesia, ¿no? Sensaciones de represión de los intestinos, ¿no? Por ejemplo, esa es la sinestesia. La sensibilidad propioceptiva, la sinestesia, que es la sensibilidad en la cual transmite la velocidad con que se mueven nuestros miembros, la sensibilidad posicional, ¿sí? Y la sensibilidad exteroceptiva en relación con nuestro medio externo. La visión, la audición, el tacto, presión, vibración, olfato, gusto. Pero cuando nosotros lo sistematizamos, ¿no? Eh, no hay una adecuada correlación. Entonces, el mismo doctor Ortiz también nos enseñaba esto
y lo que ejerce una mejor sistematización en nuestro sistema nervioso, que existe para el tacto y la posición, ¿sí? O sea, los sistemas somatosensoriales, dos grandes sistemas. El sistema dorsal lemnisco-medial, dorsal, sube hasta el cerebro, hasta el lemnisco medial, y el sistema anterolateral, que es este, el espinotalámico. Sube, pero primero se cruza. En cambio, acá, el dorsal lemnisco medial asciende una vez que llega al bulbo, al igual que las fibras motoras, se cruza y sigue hasta el tálamo. En cambio, el espinotalámico se cruza desde el inicio y sigue el trayecto hasta el lemnisco lateral, y obviamente a nivel del mesencéfalo el lemnisco medial se junta al lemnisco lateral, viajan juntos hasta el tálamo en el núcleo ventral posterior del tálamo. Y de ahí obviamente la corteza parietal. Entonces, ¿qué nos facilita esto? Ver los dos sistemas sensoriales, somatosensoriales que tenemos. Uno es el sistema somatosensorial para la sensibilidad epicrítica y posicional y todo lo que derive, ¿no? Por ejemplo, sensaciones táctiles que requieren alto grado de localización del estímulo, tacto que requiere transmisión fina de la graduación, más intenso, más suave, sensaciones fásicas como son la vibración, sensaciones de movimiento sobre la piel, sensaciones de la posición, sensaciones de presión que tienen grados finos para juzgar la intensidad de la misma. Todo en relación a lo que es cognición, a lo que es saber sobre nuestro mundo externo, ¿no? Nos toca algo, nos cae un insecto sobre la piel, tenemos que localizar en forma precisa dónde nos cayó, o sentir o discriminar algunos tipos de sensibilidad, etcétera, o la posición en que está cada uno de nuestros miembros, ¿no? Y el sistema anterolateral, que es para el dolor, sensaciones térmicas, el tacto burdo que no localiza, aquí están las sensaciones de presión que se pueden localizar en forma difusa, las caricias, la sensación de comezón, de cosquillas, ¿no? Me pica la espalda, por favor ayúdame y ráscame. ¿Acá? No, acá no, acá no, acá no. No tengo una zona precisa donde localizar, ¿no? Las sensaciones sexuales, ¿no? Que están en relación con las pulsiones. Bien. Este sistema anterolateral, ¿no? Que es el tracto espinotalámico, transmite impulsos sensoriales que no requieren localización exacta de la fuente de impulso y tampoco discriminación. Dolor, frío, calor, tacto burdo, comezón, cosquillas, sensaciones sexuales, ¿no? Lo que produce placer, o sea, uno no necesita localizar exactamente en el vértice del codo, ahí tengo mi sensación sexual, ¿no? Esas son tonterías, ¿no? Donde te toquen puedes sentir. Entonces, hay una sensibilidad visceral encargado de la actividad afectiva y una sensibilidad somática de la actividad cognitiva. Obviamente, la sensibilidad afectiva relacionada con los lóbulos temporales y orbitofrontales, y la cognitiva relacionada con las regiones parieto-temporo-occipitales, ¿no? Las afectivas son dos, interoceptiva y esteroceptiva. La interoceptiva senestesia, la sensación de represión que tiene el abdomen o los intestinos o nuestros órganos viscerales, náuseas, hambre, sed, sexual, dolor visceral, y la especial que es la rectal, fundamentalmente rectal, y la vesical. La esteroceptiva, general, tacto protopático, el frío, el calor, las cosquillas, el prurito, la comezón, sexual, dolor protopático, ¿no? Y la especial, la olfativa y gustativa. Si ustedes huelen algo, simplemente deciden, ¿me gusta o no me gusta? Nivel afectivo, ¿no? Si prueban algo también, ¿me gusta o no me gusta? Ay, qué feo está tu comida, lo has preparado mal, ¿no? Actividad cognitiva, la interoceptiva general, la posición, la sinestesia, ¿no? Si me estoy preparando para una carrera, ¿en qué posición está cada una de mis piernas, mi rodilla? ¿En qué posición está mi tobillo?
La especial vestibular, que es la relación que tiene la cabeza con el cuerpo y con el resto del mundo, ¿no? Eso es la vestibular fundamentalmente. La esteroceptiva, el tacto epicrítico, la presión, el dolor epicrítico, ¿no? Epicrítico, o sea, localizador, no el burdo, sino el que selecciona y localiza fehacientemente. Y la especial o auditiva y visual, ¿no? Vamos a ver todos estos sistemas.